inicié, No, estoy ya iniciando que grabación. sí está, Andrea ya llegó por allí, Sí, para que Sí, señor. Andrea ya la cojamos Sí, conecté. buenas desde ese... noches, aquí estoy. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Aló, buenas Hola, noches. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿ustedes? Pues bien, afortunadamente, a Dios gracias. Ah, bueno, muy qué bien también. rico. Aquí ¿Quién tiene comentando con abierta gusto. yo tengo aquí abierta ¿La guía? la rúbrica, sí, la guía? La guía yo la tengo aquí a la mano. ¿Estábamos leyendo? Entonces pongamos a Andrea, no hemos adelantado mucho a Andrea, estábamos esperándote, para mirar cómo cogemos este trabajo colaborativo, Gracias, sí. sobre todo porque tenemos aquí poquitos días para, otra vez, estamos en la última semana para entregar esto a tiempo. Estamos contra reloj. En esta y en la nuestra de teoría, compañeritos de teoría. También, en todas. Siempre Sí, nos dejamos colgar a lo último. ay, sí, pero en esta sí, pues yo no tuve tiempo. Estas 2 semanas han estado bien enredadas por este lado. Pero bueno, saldremos adelante. Hemos estado todos. Pero hágale, para eso estamos, claro que sí. Vale. Bueno, ¿quién ya tiene listo lo de la presentación en Prezi? Prezi. Yo ya la pasé, yo ya la subí. Sí, Yo señor. la hice anoche, lo de las teorías de las relaciones internacionales. Sí, 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 sí. sí, ya yo la la... pasé, inclusive esta tarde la monté. Pero no la hice en Prezi, sino en esa que hemos manejado En normalmente, Geniali, en Geniali. Genial y esa. Sí, porque me dice Prezi es muy lento para manejarlo y me Sí. sacó de casillas. Ah, Entonces le sí, dejé más no. bien en Genial. No, No, más que eso es, como miremos, yo también voy a subir la mía ahora más tarde. Yo les iba a preguntar, bueno, 3 textos y un video que llegaron. Salieron más teorías inclusive, de las que llevábamos hasta el entregable 2. Voy como en 7 teorías diferentes. ¿Y ustedes qué vieron? yo vi, realmente yo hice 6. 6 porque no, es decir, el tiempo hay que distribuirlo, hice 6, consideré las más importantes y esas fue las que subí. El Ujú. resto, pues yo leí todo, miré, ¿sí? Sí, Pero es que desarrollarlas todas es tremendo. Creo que si nos quedamos ahí no hacemos el resto. Es decir, nos no, quedamos sin presentar las otras materias, ¿sí? no, de acuerdo, yo también le terminaré de leer, pero sí, llegué hasta 7. No más. Entonces ahí más o menos vamos Sí, yo casi iguales. también consideré Ahora, las mismas 6 que el mismo compañero tiene. Creo que son como las más relevantes en el tema de las relaciones internacionales. Bueno, entonces bueno, entonces, estamos de acuerdo con eso. Porque al final, pues, sí, eso iba para 10, para 11 y ya no. Leerlas y tenerlas como en cuenta. no, y que mire, siendo sincero, yo comencé a subir, a elaborarlas a las 7 de la noche y terminé a las 12 y algo de la noche. Mm, Eso es demasiado largo para hacerlo, porque no es muy fácil elaborarlo y máxime que realmente yo para el sistema no soy muy ducho, ¿sí? sí, señor. Para todo lo que tenga. Entonces, ahí, hermano, pero duré 5 horas tratando de hacer eso, ¿sí? Hasta que Sí, lo logré. Entonces, esto me quitó mucho tiempo porque fíjese que yo he podido agilizar más en otras cosas, pero bueno, mm, ya estamos ahí, ¿sí? de acuerdo. Vale, Entonces, y entonces lo otro que nos toca hacer también aquí en la parte colaborativa, pero ese ya es como más sencillo, ¿no? sí, Que es describir los principales hitos o acontecimientos ocurridos a lo largo del conflicto internacional e incluirlo en una línea de tiempo. Ya, ya eso es, pues ahí verás si leemos lo que nos corresponde en grupo, pues ya resolvimos la primera, ¿cierto? No sé, Andreita, ¿qué opines? Estoy aquí súper atenta escuchando. Sí, de hecho, yo encontré varios documentos y estaba precisamente como con eso de que sentía que
no podía abordar como todas esas teorías en una sola presentación. Sin embargo, digamos que terminando, para poder subirla, estaba pensando en igual nombrarlas, ¿cierto? Desde algunos enfoques, porque por Sí. ejemplo, si bien hay un tema de las teorías de manera puntual, ellas obedecen también a ciertos enfoques, entonces como nombrarlos así, pero sí, pues, y además, digamos que la ventaja de eso es que igual están en los documentos que ella nos los da. Permite incluso pues que nosotros podamos nombrar las que queramos, porque también finalmente en este tema del aprendizaje nosotros podemos orientar en lo que consideramos desde nuestro saber y experiencia, cuáles son las que creemos que son las más frecuentes en las relaciones de los estados. Ujú. Aló. Sí, sí, la Bien, escuchamos. Sí, eso. Entonces, yo creo que también. no, Bueno, Entonces, bueno, a sí, mí me vale. parece, pasemos y a estoy de la... acuerdo. El poquito que me hace falta a mí también las nombraré, me parece buena idea. Y ahí se termina. Entonces, si tomamos, nos vamos a la guía para el trabajo colaborativo, entonces comencemos desde, pues la portada es la portada. Sí, señor. Miremos de ahí en adelante nuestros puntos de vista y vámonos poniéndonos de acuerdo. En lo de los antecedentes históricos que conllevan al actual conflicto, ese está fácil porque de todo lo que escribimos en el anterior trabajo, nos podemos apoyar y sacar pues Y de tenemos ahí, mucha estamos información bien, ya de... estamos bien parados Mm, en los antecedentes, ¿cierto? Sí, señor. sí, Sí, porque nosotros hicimos una descripción muy detallada desde el primero que tomamos así, que fueron de los más recientes, desde el caso de la corbeta ARC Caldas, que se situó al frente del archipiélago, se me olvida el nombre en este momento, bueno, sí, que fue el primero. Después vino el incidente que tuvo cuando asumió Chávez y estaba Pastrana de presidente, ¿cierto? Y de ahí para allá arrancó todos los problemas. Entonces eso lo tenemos, yo creo que ya está prácticamente, me parece, no sé ustedes qué digan, si extractar de eso lo más importante, ¿no? Vengan, Señor, les pregunto una cosa, muchachos, aquí un momento, perdón, antes de seguir. No he leído, no he leído para abajo donde nos habían puesto a que todos teníamos que hacer todo el trabajo y después hacer uno solo. En esta fue. sí, ¿cuál es? No, ¿Cómo así? en la que Esa entregamos, fue. sí. Hubo que hacer Que todos todos uno y teníamos luego, que todos teníamos que hacer todo el trabajo y después extraer y hacer uno sí, colaborativo. sí. Ujú. fue en el anterior. Se fue en el anterior. Este es Y en esta nos únicamente tocará lo mismo. individual No, nos toca las solo lo teorías. de Prezi, la presentación. Ah, qué bueno, siquiera. Qué bueno. Listo. Sí. Ese era, bueno, listo, sí. Entonces, venga que yo tengo, ya Luis Enrique por allí de un concepto y yo tengo otro para el tercer punto, que es leo y hablamos. Analizar en cuál teoría de las relaciones internacionales se enmarca este conflicto. Entonces, Luis Enrique, si te parece, ahora que está allí Andrea, vuelve y cuente Ah, bueno, y yo listo. digo y seguimos hablando en ese punto. Listo, listo, arranco entonces. Pues yo considero, de acuerdo a lo que vi y lo que analicé del conflicto, nosotros por lo general a nivel suramericano los países somos muy hermanables, ¿no? Pero con Venezuela hay algo especial, pasa como en una casa con el menor de los hermanos. Entonces, tanto Venezuela para nosotros es como el menor de nuestra casa, como nosotros para Venezuela lo mismo. Este análisis lo hago porque nosotros, a raíz de nuestro amigo Bolívar, que fue el que nos independizó, ¿sí? Y que se creó la Gran Colombia, bueno, pues como es lógico, uno en familia siempre no dejan de haber problemas entre hermanos. Entonces, por ahí lo llevé y lo clasifiqué dentro del sistema idealista. Y también porque yo considero y siempre he sostenido que entre Colombia y Venezuela nunca va a haber una guerra, nunca la va a haber, ¿sí? Nunca vamos a... Porque nosotros en Colombia, que estamos un poquitico mejor económicamente que Venezuela, tendríamos para aguantar máximo 2 días de guerra,
Venezuela no sé si arrancaría, ¿sí? Pero entonces aquí lo que nosotros, o lo que yo miro, es que se deben marcar dentro del sistema idealista, ¿sí? Que es el diálogo, venga, que intervengan todos los organismos no gubernamentales para que ayuden a resolver el problema. Aunque el problema se hace grave, ¿es por qué? Porque hay dos puntos de vista que para mi concepto son, Colombia lo ha tomado personal, ¿sí? Porque desde Uribe hasta este señor actual, Iván Duque, el tema lo tienen personal. Y Venezuela en este momento con Nicolás Maduro, aparte que es personal para él, lo tiene como un manto de humo, una cortina de humo que están para ellos decirle al mundo entero que es que Colombia es la causante de todo, ¿sí? Pero en sí de los problemas que tiene, pues ya son diferentes al conflicto, porque si uno se pone a analizar los conflictos, todos en un principio, cuando estaba Chávez en el gobierno, todos con el diálogo llegaban a un acuerdo, ¿cierto? Pero ahorita con Nicolás Maduro no se ha podido, porque es que las consecuencias graves que tiene el gobierno son tremendas. Entonces, por ahí, eso es lo que yo pienso, ¿no? Bueno, yo, yo pienso diferente. Donde Sí, señor. dice analizar en cuál teoría de las relaciones internacionales se enmarca, yo pienso que lo que nos piden es analizar Venezuela, cómo ha manejado las relaciones internacionales, en cuál de esas 6, 7 o las que tenemos como principales miramos nosotros que ellos han manejado las relaciones internacionales. También creo pues como pensarlo desde lo que fue un problema doméstico en sus orígenes, cuando se convirtió en evolucionó a un conflicto global. Y eso es lo que pienso, como para que miremos si es por acá, en cuál teoría se han afianzado los venezolanos. El régimen, ahora Guaidó y todo el tema, que ahí donde está el punto. Y esa es mi opinión hasta el momento. Porque otra donde puedo, pero solo Venezuela, ¿sí? Lo miro a Venezuela de esta forma, Lucho, no sé, Sí, dentro de la teoría estructuralista, ¿sí? sí, ¿Por qué? Porque aquí el actor, ¿sí? Que son las potencias mundiales, y en este caso estamos hablando de Rusia y de China, ellos tienden a ayudar política y económicamente un país, ¿sí? Y en este caso es lo que están haciendo con Venezuela. Pero eso no lo están haciendo a gratitud, lo están haciendo porque tienen sus recursos naturales que ya prácticamente se apropiaron los dos de eso, ¿sí? sí, Entonces, por ahí podría ser otra opción, pero eso ya sería Venezuela, ¿sí? sí, claro. Aunque nosotros tenemos de este lado al país de Estados Unidos, ¿no? Con sus No, dos, con sus dos aliados. Es decir, en el caso de nosotros, por la hegemonía que siempre ha mantenido Estados Unidos sobre Colombia, ¿sí? Y a la vez que pues Estados Unidos siempre actúa con sus dos aliados que son Francia e Inglaterra, ¿sí? Por ahí, sí. es decir, pero entonces también podría ser, no sé, la tercera sería el estructuralismo. Es que miramos y compañeros, el problema internacional es de Venezuela. ¿Es de Venezuela con quién? No es de Venezuela con Colombia o Colombia con Venezuela, creo yo. El problema lo tiene Venezuela y desde ahí fue que se creció el enano, me parece, para que lo pensemos. Uh-huh. Sí, yo creo que de hecho eso lo hablábamos como en un principio, porque igual aunque enfocamos y la respuesta la dimos como en el anterior, basados en la relación que había entre Colombia y Venezuela, es claro que la situación venezolana no es un asunto dependiente de lo que nosotros somos o de lo que hace Colombia. Ahí yo siento
que es importante igual que no perdamos de vista que independientemente como de la teoría que nosotros podamos como definir, debemos tener claro que sí hay otros intereses y que Colombia le juega a otros intereses también. O sea, nosotros, si bien tal vez no somos causantes de la situación venezolana, nosotros sí hemos generado que se agudicen ciertas cosas. Y por eso no sé ahí como el tema de la teoría idealista, no sé qué tanto podría como estar en la medida que puede ser cierto que digamos que el país con Venezuela se ha movido desde amores y odios porque somos esos países hermanos, pero, pero también es claro que Venezuela hace muchos años se mueve en una línea muy diferente a la nuestra, por lo menos en una línea de presidentes. Nosotros hace mucho rato, de hecho casi siempre, creo, nos hemos movido en una línea pues capitalista que favorece otro montón de cosas con las que Venezuela intentó romper incluso con la llegada de Hugo Chávez al poder y que no se sostiene porque pues el hombre se muere y quien está no es un digno representante de la idea chavista, pero eso sí tiene mucho eco a nivel internacional y es claro, y ya lo nombraban, el que muchos países que llegan interesados eh, por el país que es Venezuela, por lo estratégico que es poder de alguna manera liderarlo, dominarlo, o sea, tener un poder fuerte ahí. No sé si me explico, pero siento que ahí sería como revisar. Yo tengo que, digamos, le decía a Luis en algún momento que tenía que ponerme pues como a estudiarlo juiciosita porque yo estos días no he tenido como la posibilidad de estar como muy conectada con esto. Pero digamos que anoche me senté pues como a revisarlo, a montar como lo de la presentación y eso, y me cuestiono bastantes cosas que siento que posiblemente sea como lo que nos pide la docente, que tengamos una mirada un poquito más amplia, que podamos revisar como en este tema, bueno, qué tan estructural es el asunto, esto obedece a que nosotros no solamente, digamos que cuando nosotros pensamos en Chávez, muchos dirán, ay, no, pero es que este señor era, ¿cómo es que? Socialista o comunista o si sé más, o él tenía una idea de ser el otro Simón Bolívar, pero cuando uno se pone como a revisar las ideas de Chávez, casi ni siquiera eran las ideas de Simón Bolívar, sino de quien había sido el profesor de este que tenía otra idea de países, otras ideas de patria. Y cuando él llega, digamos, al poder, intenta encontrarse con las personas que piensan en esa línea de reconocimiento, de no estar sometidos a poderes hegemónicos que ya, digamos, han venido dominando y que han generado otras cosas, porque Estados Unidos tiene intereses grandísimos, tantos como para incidir en las grandes guerras, aunque ni siquiera está ubicado en el mismo continente. Sí, me estoy explicando. Sí, señora. Sí. Sí, entonces no sé, como para no, porque sí siento que es muy importante que podamos no perder como de vista esto, porque podría ser que Colombia, Venezuela sonara como, bueno, somos un país por allá en Sudamérica, chiquito, que no sé qué, pero no, en esta idea de dominación, en las nuevas lógicas en las que se está moviendo el mundo, nosotros estamos ubicados en una manera, en un lugar estratégico, que si alguien o que si algunas potencias mundiales están pensando en una idea de dominación, necesitan tenernos. ¿Me explico? Sí, 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 Venezuela la entonces, tiene con mucho más Colombia. sí, sí, claro, claro, nosotros estamos estratégicamente ubicados y siento que el mundo hoy se está moviendo en esas lógicas y que creo que la mirada nuestra tendría que ser también como eso, como muy amplia, porque mientras en Colombia suceden cosas, en Venezuela suceden cosas, hay unos que avivan el fuego, avivan la llama porque necesitan que el conflicto siga ahí. De hecho, lo que sucede hoy con que Inglaterra le diga a Guaidó que puede hacer uso del oro que tiene Venezuela ya, eso es un asunto que de fondo tiene muchas cosas. cierto. Yo, y Jonathan, ¿cómo la ves? sí, en ese tema
es importante, pues como dice Rosandra, analizarlo pues un poco más amplio, ¿cierto? Si bien en la guía pues lo pedía con base pues a alguna teoría de las relaciones exteriores, yo pensaría que ahí podríamos también mencionar, por algo nos ponen a hacer el ejercicio previo individual de conocer pues como los conceptos de esas teorías, ¿cierto? Yo pensaría que también hay una dependencia económica de parte de Venezuela con Rusia y China, que sería aplicar como dentro de la teoría de las relaciones exteriores, internacionales, perdón, la teoría de la dependencia y la teoría de un estructuralismo, ¿cierto? Entonces, como unificar esas dos teorías con base a lo que nosotros vamos a estructurar y darle pues como respuesta también concreta a lo que la docente nos pide en esta guía. Sí. Estamos, yo creo que, a ver, la guía, nos ponemos de acuerdo en qué. La guía nos está pidiendo que analicemos cómo ha manejado Venezuela a través del tiempo las relaciones internacionales o cómo nosotros la vemos enmarcándola en una de las teorías. Es que ahí hay una cosa, ¿sí? Dice analizar en cuál teoría de las relaciones internacionales se enmarca este conflicto. Entonces estamos involucrados nosotros, de una u otra forma, aunque yo nunca he visto que hay un conflicto, ¿sí? Lo que ha habido son inconvenientes, lo que pasa es que esto tiene más de prensa que de otra cosa, ¿sí? Pero conflicto no hay. Por eso, ahí hay una cosa, y estoy de acuerdo, Luis Enrique, es que nosotros, el Estado colombiano, aún siendo, ya está inmerso en la problemática, digamos, en la problemática venezolana. Y ya la estamos viviendo, y eso se recoge una diáspora regada por el mundo. Pero un conflicto, llámese guerra, aquí no va a haber de Colombia para Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela habilidosamente, o el régimen, digamos, habilidosamente quiere verlo así. Quiere ver amenazas y que lo están amenazando por los 5 lados, por todos lados. Lo que sí lograron, y me parece a mí, es dividir en 2 bloques los que están, digamos, en Colombia, digamos, el Grupo de Lima, ¿les parece? El Grupo de Lima, que son todos los que están a favor de que salga el régimen, de que salga Maduro y su gente, y Maduro, que logró en su bloque respaldo, sí, de Rusia, obviamente primero Cuba, Rusia, China, Corea del Norte, Irán, y todo lo que es ese bloque comunista, socialista. ¿Sí vieron que lo lograron? ¿Qué les parece? Y de otro lado están los liberales. Es que precisamente eso lo reafirman a raíz del pronunciamiento que hizo autoproclamación de presidente de Juan Guaidó cuando Donald Trump citó de urgencia al Consejo Nacional de Seguridad, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿sí? Que lo que se pretendía con esa reunión de urgencia era que en bloque se votara que el respaldo era para Juan Guaidó, pero no se pudo precisamente por el bloque de las repúblicas socialistas, ¿sí? Comunistas socialistas. Entonces ahí no pasó nada, porque, es decir, ¿qué se ha logrado o qué logró Chávez hacer a diferencia de lo que no hizo Fidel? La misión que le dieron a Chávez, que era expandirse, ¿sí? Y Chávez lo pudo hacer por el poder económico que tenía en ese momento, porque cuando se busca la expansión se tiene que tener poder económico y el don de la palabra y los medios de comunicación. Fíjese que en su país los restringe, pero él los utiliza a favor para que sea la doctrina política la que se escuche nomás. Y eso es lo que ellos hacen con ese medio, y ahí fue donde vayamos, porque la falla grande que ha tenido Colombia en mi análisis es que Colombia no ha tenido verdadera diplomacia. Los verdaderos diplomáticos se nos acabaron en el país, ya no existen, ¿sí? Y
presidentes diplomáticos tampoco hemos tenido. Hemos tenido son presidentes fronteros, ¿sí? Porque nosotros caímos en la trampa de Chávez y caímos en la trampa de Maduro. Hacer las relaciones internacionales de este conflicto a través de las pantallas de televisión y de los micrófonos. Y de ahí no salimos, ¿sí? Ahí perdón. Yo también pienso que dentro de este conflicto, entre comillas, pues, que hemos cogido con el tema de Venezuela, hay una incidencia de actores que antes lo mencionamos en la vez pasada, en el segundo trabajo, la incidencia importante que tiene el régimen chino en América Latina y cuál es su intención o sus intereses de tener unos asentamientos acá en Sudamérica, y no solamente en Sudamérica, sino en Venezuela. Hace el 25 de junio salió un artículo en una página internacional que se llama Infobae. Se los voy a compartir por WhatsApp para que lo lean, que también tiene una correlación con todo el tema que estamos estudiando, que también tiene una incidencia importante entre las relaciones internacionales y cómo afecta esto en la parte económica de Venezuela, la parte diplomática entre Colombia, Estados Unidos y la región, y la incidencia de los chinos en Sudamérica y cuál es la guerra fría que está manejando entre las dos grandes potencias, una potencia emergente que es la asiática, que es la rusa y la china, contra la americana, ¿cierto? Y el por qué la incidencia de los chinos acá en Venezuela, que eso afecta mucho el tema diplomático regional, que nosotros estamos en medio del fuego cruzado, porque nosotros somos aliados de la potencia americana, mientras Venezuela es aliada de la potencia naciente y asiática. Entonces, nosotros somos como la plataforma para que Estados Unidos empiece a hacer unas acciones militares, que ya hay unas bases militares acá, unas acciones económicas, diplomáticas. Eso lleva un sinfín de situaciones que enmarca todo este conflicto, que no solamente involucra a Venezuela, Colombia, sino prácticamente a todo el planeta, con las dos potencias que tienen grandes incidencias en la región y quieren incidir en la región. Sí, entonces, ahí les pasé ese artículo, léalo, es importante, es cortico, que creo que de pronto nos despega un poco más, nos abre un poco más la mente con respecto a este tema. Me parece. Y es que con respecto al tema, China se ha querido meter más que Rusia, porque China invirtió en Venezuela aproximadamente 100.000 millones de dólares, mientras que Rusia más o menos ha invertido 6.000 a 7.000 millones de dólares, ¿sí? Pero la incidencia es lo que hablaba Rosa Andrea, la ubicación estratégica para ellos, quitarle aliados a Estados Unidos, porque este es un corredor que, como dije yo antes, Cuba no lo pudo hacer porque no tenía el poder económico para hacerlo. Y fíjese que este señor prefirió acabar la principal empresa que ellos tenían en pos de la expansión de un proyecto político a gran escala. Él lo que pretendía era ser el rey en Latinoamérica, ¿sí? Pero la pelea con Colombia se da es precisamente porque Colombia, por ser el país hermano, no siguió el adoctrinamiento del otro país hermano, Venezuela, ¿sí? Porque si nosotros lo hubiéramos aceptado, estaríamos de amiguis, ¿sí? Estaríamos de amiguis, no había habido problema. El problema habría estado con Perú, con Brasil, pero menos con Colombia. Pero como nosotros pertenecemos a otro país hegemónico, ¿sí? Que es Estados Unidos, entonces ese es el problema. Y si recordamos cuando hubo el problema entre Chávez y Uribe, porque Chávez, si mal no estoy, fue cuando Chávez, a espaldas del gobierno colombiano, contactó a la FARC para hacer negociaciones, y en represalia, Uribe, ¿qué hizo? Uribe fue y firmó, Uribe o Juan Manuel, bueno, no me acuerdo bien, pero firmaron con el presidente de Estados Unidos que vinieran a establecerse en las bases colombianas, ¿sí? Una manera de mostrarse los dientes.
porque como nosotros no tenemos armamento suficiente como hacen estos cuando se les da por cerrar la frontera y nos sacan todo lo que tienen, ¿sí? Entonces es ahí. Y el problema sí, yo lo veo más político de solucionar que guerrerista, ¿sí? Sí. Esto no hay, escasamente nos mostramos los Yo tengo dientes. aquí un párrafo, si les parece, a mí me parece que Venezuela logró, logró armar eso de su problema interno, logró armar esos dos bloques. Entonces, yo les leo y vamos adelantando. A ver qué les parece eso, un párrafo de uno de estos libros que tenemos, de esos textos que tenemos para estudiar, sobre el constructivismo. Sí, señor. Entonces, dice así. El constructivismo se ocupa principalmente de entender cómo el rol de las ideas modela el sistema internacional. Por ideas, los constructivistas se refieren a los objetivos, amenazas, temores, identidades y otros elementos de la realidad percibida que influencian a los estados y a los actores no estatales dentro del sistema internacional. Los constructivistas creen que estos factores ideacionales pueden tener efectos de alto alcance y que pueden triunfar sobre asuntos materialistas del poder. Por ejemplo, los constructivistas observan que un incremento en la capacidad armamentista de Estados Unidos es comúnmente más vista como un tema de preocupación por Cuba, antagonista tradicional de los Estados Unidos, que por Canadá, un aliado cercano al país norteamericano. Los constructivistas también creen que las normas sociales modelan y hacen variar la política exterior a lo largo del tiempo, de modo más efectivo que la seguridad que los realistas citan. En síntesis, el tema central del constructivismo es la mutua constitución de las estructuras sociales y los agentes de las relaciones internacionales, y se analizan identidades e intereses de los actores. Bueno, hasta ahí. Lo miré en la tarde y bueno, inclusive pues ese parrafito se los paso ya al grupo también ahora. Porque compañeros, y entonces Cuba, ¿qué ha hecho? Por dónde ha manejado las relaciones internacionales? ¿En Venezuela? Venezuela, perdón, sí, Venezuela. Es decir, las relaciones internacionales de Venezuela es netamente social comunista, ¿sí? Ajá, Porque en ninguna otra parte, por ejemplo, ha tenido ese acercamiento porque no lo puede hacer porque él antepone su régimen político a una estrategia de relaciones internacionales entre los países, ¿no? sí, Entonces ahí es donde está la situación. Desde luego que ellos se buscan, ¿sí? ellos se Ellos buscan. se, sí, ellos se buscan, ellos no. Entonces por eso, en un momento cuando Chávez tuvo aliados en Rafael Correa, ¿por qué fue? Porque Chávez financió la campaña de Rafael Correa y lo citó allá. Sí, A Evo Morales le surtía de mucho dinero a Bolivia. Tanto es que Venezuela, hasta la camioneta, para que el mandatario Evo Morales la tuviera en servicio, porque ellos no tenían ni siquiera eso, ¿sí? Lo dotó, y el petróleo y todo, porque tenía el poder, lo mismo que Cuba, su aliado Cuba, ¿sí? Pero entonces, ahí es donde viene la situación. Y yo digo, bueno, la relación que maneja, pues se podría situar dentro del estructuralismo, por eso, la que está manejando en este momento Venezuela, ¿no? Estructuralismo, porque ahí no cabría el idealismo bajo ningún punto de vista, pero nada. es estructuralismo, sino que ya yo lo miré fue como desde el punto de vista del conflicto, ¿sí? Porque en el conflicto, en la teoría idealista, en una de las definiciones dice que promueve una diplomacia abierta y multilateral regulando el derecho internacional y a organizaciones internacionales, o sea, la participación, que es lo que hemos tenido cuando han habido esos problemas ya como que de enfrentamientos, no de guerra, sino entre los dos presidentes, por eso hablo que siempre ha sido personal. ¿Recuerdan ustedes cuando creo que fue en un país centroamericano?
que me dio el presidente, en ese momento no me acuerdo de qué agremiación era, y ahí se solucionó un poquito el problema cuando lo de Chávez, Correa y Uribe, ¿sí? Sí. Cuando mataron, El entonces, problema, el problema fue entre Uribe y Correa y lo solucionó, pues se habló. Ahí mismo sí, pues se metió el presidente de República Dominicana, la República Dominicana, exactamente, que él era el presidente de qué organización era, recuérdeme, Lucho, de por la favor. OEA. Bueno, exactamente. Entonces ahí se comenzó a solucionar el problema. Sí. Siempre ha habido, es decir, dijéramos que para estos inconvenientes diplomáticos, que lo llamo yo de Cancillería más que todo, siempre ha habido la mediación de los presidentes de los países amigos y estas organizaciones, ¿sí? Bueno, Pero hasta yo, ahí, sí, ¿qué les parece? Propongo señor. que para ese punto lo miremos como si les parece en uno o dos tiempos, como para ir adelantando. Si les parece en el tiempo cuando Chávez estaba vivo, cómo manejaba Chávez esas relaciones y ya había conflicto, pues eso ya era grande. Cómo Sí, manejaba Venezuela ese conflicto en su debido momento por allá en el 2010, pongámosle. Y quienes estaban en contra. Y ahora en el 2020, con estos dos bloques bien marcados, cómo manejan las relaciones internacionales. Por un lado Maduro y por el otro lado Guaidó, porque ahí tenemos nosotros el problema, porque es que allá no es uno solo, allá son dos poderes. sí, claro. Y cómo lo maneja el bloque que está apoyando a Guaidó, que son los 52 países, incluido Colombia, Estados Unidos y gran parte de Sudamérica en el momento, para poder avanzar. ¿Qué les parece? Pues la idea está bien, ¿sí? La idea está bien, aunque, es decir, para mi concepto la tenemos, en conclusión tenemos, lo podemos enmarcar en el estructuralismo y la otra, ¿cuál fue la que dijiste, Lucho? Constructivismo. Constructivismo. Si les parece, la leen, les pongo el párrafo, la leemos y nos tiramos mensajito mañana muy temprano. Porque esa está en el documento Las teorías de la interpretación de las relaciones internacionales, Sí, que está de las que están en la unidad sí, señora. que nos pasaron, sí. Ujú. Eh, yo sí creo que podríamos como hacer eso, dedicarnos. Yo, por ejemplo, pues en este momento estoy conectada con este curso, o sea que voy a seguir como en función del el resto de la noche, pues hasta que me vaya a dormir. Y quiero dejar como varias cositas y sí creo y tenía pues como base este documento. Entonces no estamos como muy alejaditos y creo que podríamos como leerlo, revisarlo bien y como dices, pues encontrarnos, pues no sé, conversar, no sé a qué hora mañana y dejarlo listo. Nos toca por ese WhatsApp poner los mensajitos y adelantar porque ya me inquieta el tiempo. O, ¿Sí o no? o hagamos una cosa, podemos mañana, no sé, mañana qué, jueves, mañana es viernes. Mañana es viernes. Eh, Viernes, sí. hagámoslo como lo estamos haciendo ahorita, ya sería más breve, pero hoy también debemos dejar Lucho algo que pide también la guía, ¿se acuerda? El rol, Sí, no. Ah, bueno, es que el rol lo tenemos ya está tizado, ¿no? nosotros trabajamos bien. Sí. Entonces No, dejamos el mismo de la vez pasada. si les parece, venga, vámonos. Vea, miremos un poquito más todo lo que es el trabajo. Analizar esa teoría, que es el tercer punto. Describir los principales hitos de este conflicto. También lo tenemos, yo creo que trabajado algo en los entregables anteriores. Describir las principales implicaciones del conflicto en el escenario internacional. Esa, por ahí creo que se puede sacar. A partir de lo aprendido en el curso, describan posibles salidas al conflicto. Esa es la otra. Esa está buena. Ujú. Bueno, Que entonces incluso es hagamos con lo una que... cosa. Sí, hable, Rosita, Andrea. No, 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 dale tranquis.
No, primero las damas, si posible. No, no. Iba a decir que eso de de a partir de lo aprendido de escribir las posibles salidas, que era de las propuestas, pues que igual cada uno también se podía como pensar, no nos están pidiendo que sea una, o sea que podría, digamos Posibles que cada salidas, uno decir sí, eso, entonces plantear y podrían quedar incluso las de todos si no son la misma, porque igual hablamos de varias opciones. Es que yo en esa no veo más sino dos puntos de vista tengo con respecto a esa. a ver, Uno, un arreglo diplomático para la solución de los inconvenientes que hemos tenido. Y la otra es la salida del poder de Nicolás Maduro y su grupo. No sí. más. Yo no veo más sino esas dos, ¿sí? Entonces en ese, yo también tengo mis 2 o 3 puntos. Eso hay que derrocar a ese sinvergüenza como sea. Esa es mi primera. Entonces, en ese punto escribimos y acoplamos después. ¿Qué te Listo. parece, Jonathan? Sí, me parece Jonathan, muy bien. Sí, sí, ya aquí soy pendiente, y no que En también ese está de las aquí posibles salidas. mirando. Eso está fácil. Sí, en ese ya miraremos qué posibles salidas, pues, a manera de percepción personal podemos dar el conflicto. Y creo que nosotros concluimos en lo mismo, en la salida de ese grupo político Mm, desde del gobierno, ¿cierto? Y que haya una sí. transición a un nuevo gobierno, pues yo pienso que liberal, para que le dé una nueva mirada, una nueva óptica a este Pues por proceso lo en menos Venezuela. democrático. Y democrático, exactamente, Pues obviamente. palo. Yo creo que sí, primero pero, derrocarlo, acabar con el régimen, Andrea, pues que pero, vuelva al sistema Palo. democrático. Andrea, del Sí, sí. centro, Sí, ¿Cómo? bastante. Andrea, del Pero centro, tampoco tan al centro, ni tan al extremo de la No, derecha. No, no, centro. no. No, quería sino que cuando dice escucharte, liberal, quería cuando dice, escucharte. cuando dice como lo de liberal, digo, bueno, yo ahí con asuntos de los liberales, no, y tengo todos mis amores puestos ahí, pero Sí, siento que no, es más un asunto democrático. Yo creo que Venezuela, como todos los países, deben tener la posibilidad de que la persona que esté allá los represente. Yo siento de manera personal que es muy duro vivir en un país cuando escuchamos hablar a una persona que se supone que es la cara nuestra y saber que no representa lo que nosotros pensamos o sentimos. Entonces creo que todo país y toda democracia debería tener esa posibilidad. yo aspiro que sea una democracia de centro derecha. Sí, estamos identificados, Lucho. Sí, No, señor. más bien una democracia socialdemócrata. Bueno, Eso. compañero, bueno, Bueno. No, pero mire que eso está algo veo yo en bien. esto, compañeros, algo veo yo en esto de la tarea. Es que prácticamente la tarea ya está hecha. ¿Sí? Lucho, Sí, ¿cómo la ven creo ustedes? que incluso en lo que tenemos y que sí implica pues que nos pongamos de acuerdo es en la teoría, pues que es como La segunda, la revisen. tercera. Sí, Eso es lo único que sí, nos es hace falta. sí, que es como definir, bueno, esta es la teoría y nos vamos con toda y la sustentamos, pero por lo demás sí hay, no hay Ahora, inconvenientes, siento ahora, que las muchas de conclusiones las ya las cosas hemos ya dado. están. Sí, ¿Sí? Las sí, conclusiones de Sí, lo que hemos hablado ya las hemos dado. sí, señor. Todas. ¿Sí? Sí. Entonces yo Entonces, creo que prácticamente estamos pendientes, Lucho, Andrea y Jonathan, por el tercer punto, analizar cuál es la teoría, ¿no? pero entonces hagamos una cosa. De esos puntos, para que no nos coja el tiempo, porque sí hay que reescribir, apoyándonos Sí. en los entregables anteriores y poniéndole un poquito más, pongámonos tareas con los otros puntos, que sí podemos. Yo Listo. propongo que para esos antecedentes históricos que conllevan al actual conflicto, Luis Enrique se la masticó muy bien la vez anterior, más lo escrito. ¿Qué te parece? Sí, señor. Entonces, Luis Enrique que se encargue de esos antecedentes y después lo Correcto. revisamos todos, como hacemos siempre. Sí, señor. Sí, Listo, correcto. aprobado. Vamos.
La segunda es la teoría, entonces para la teoría nos vamos hablando mañana, en el transcurso del día. El tercero es describir los principales hitos o acontecimientos. Es el mismo el primero. Es muy parecido, es muy parecido. Es Y si lo como tiene ahí, y si lo tiene la profe, pues si quieren yo le pongo esos hitos en una línea del tiempo. Yo comenzamos por allá en los 80, ¿qué pasó en los 80? En 1985, en el 90, hasta el 2020. Esa es Inclusive, perdón Luis, inclusive en el WhatsApp yo compartí una línea de tiempo. Revísenla y miramos qué se puede extraer de ahí. Esa línea de tiempo la saqué de CNN. Pero hace días no la he visto. ¿De hace días estamos hablando o ahora nueva? Esa información, esa la compartí la otra vez para el trabajo que hicimos. Se incluyeron algunas partes, aún la conservo. Igual ahí también está la fuente. Que se puede uno basar. Ahí está una línea de tiempo desde hace más de 80 años hasta la actualidad. Sí, me acuerdo que tú trabajaste mucho eso. Entonces, nosotros hicimos una matriz, hay un cuadro que detalla también como de eventos puntuales, entonces, y habla de las fechas. Ese cuadrito se puso en la entrega anterior. Listo, yo lo busco y me apoyo en ti, Jonathan, si se me desapareció del WhatsApp también la línea del tiempo. ¿Te parece? Ahí la acabo de compartir. La acabo de compartir. Listo, entonces eso me ocupo yo y me apoyo en vos si es necesario. Es una fuente del 2019. Ok. Entonces, listo, sigue. Describir las principales implicaciones del conflicto en el escenario internacional. Eso es actual. Lucho. Ni para lo que está pasando en el momento. ¿Quién la coge? ¿Quién coge? Mire, Lucho, yo analizo lo siguiente para ver si nos ponemos de acuerdo y de pronto, pues, Andrea, que es la socióloga del grupo, nos ayuda en ese tema, pero pienso lo siguiente, ¿no? La principal es, para mi concepto, la principal es la seguridad mundial, ¿sí? Tanto regional como mundial, porque en el momento en que se haga una guerra, pues se acabó la seguridad de estos países, ¿sí? Y estamos todos en esa olla, por lado y lado, ¿sí? Y los que más vamos a sufrir las consecuencias somos los suramericanos, ¿sí? Correcto. Ahora, se incluye también la parte económica. Se incluye también a todos los civiles que no están involucrados en el proceso, en el conflicto, van incluidos ahí también. Tiene una repercusión para mi concepto internacional. Y también hay una repercusión internacional para todos los organismos no estatales, ¿sí? Por ejemplo, como la OEA, la ONU, UNASUR, de Centroamérica, ¿cómo es que se llama se me olvida, ¿sí? Exacto, que es la encargada de la seguridad, que es la encargada de la seguridad a nivel latinoamericano, ¿sí? Entonces, para mi concepto veo que es sobre ese tema donde están, pero el básico para mí es la seguridad de la región y la seguridad mundial, porque pues donde comienza esto se meten ya los defensores de cada uno, ¿no? Salen los papás de cada uno a mostrar dientes y los más perjudicados vamos a ser nosotros los colombianos y los venezolanos. Cierto. Y una guerra no trae ganadores sino perdedores. Cierto, así es. Porque para tener el país que tenemos, ¿cuántos años llevamos nosotros en la construcción? Y para acabarlo, eso sí es en un momento, en un día. ¿Sí? ¿Cuándo más lo volvemos a construir? Por más de que tengamos esos papás al lado, pero no nos van a dar todo. Llega el momento que nos dicen, ya depende de ustedes, de aquí para allá, vuelven a empezar. ¿Quién nos mandó? Listo. Entonces, por ahí, pues no sé ustedes qué piensen, si lo tomamos por ahí y miramos con la doctora Rosandrea. Ahí está dime, Jonathan, hágale. Hagamos ¿quién nos colabora ahí de pronto hacer una breve conclusión de todo el proceso, ya que el compañero Jesús Aníbal pues se llamó al principio a excusarse de que en Chocó pues el tema de la conectividad es muy compleja cuando llueve.
entonces que no pudo conectarse. De pronto, si le dejamos una conclusión y saber qué parte le tocaba a él para trabajar e investigar, que él está dispuesto. Pero entonces, mire lo de las conclusiones, Jonathan. Aquí las dimos. Es que de la reunión salieron, ¿cierto? Sí, bastante. De la ¿Qué reunión salieron. el compañero Chocuano quiere? Qué bueno, pues, como trabajar. Entonces, que le queda difícil que él concluya porque no nos está escuchando y no nos está, mire todo lo que llevamos como compenetrados. Entonces, qué le ponemos a que él haga? Porque la otra, ¿cómo sería? Nosotros tenemos la grabación de esta reunión, ¿cierto, Jonathan? Sí, apenas terminemos, lo monta el foro. Y sería que el compañero se le enviáramos, sería Lucho y Andreita. Sí, y que se O sea, apoyen. la idea es de Sí. pronto, o sea, de todo lo que hemos hablado, en un minutico específico, que yo le diga, don Jesús, vayas al minuto 55, que ahí está la parte que le corresponde, y ese es todo el resumen, pues, de lo que vamos a hacer, para que no tenga que escuchar, o si él lo quiere escuchar todo, obviamente, que sería interesante, pues para que él más o menos se contextualice. Hemos hablado como, así que me acuerde, como conclusiones, que no hemos visto esto como un conflicto. Realmente no, sí. Es más un problema de cancillería, de diplomacia que otra cosa. Esa es una, para mi concepto, ¿cierto? La otra conclusión que he visto es que necesitamos el apoyo internacional para la solución de los problemas y la salida del señor Maduro del gobierno, ¿cierto? Sí, cierto. Como a manera de conclusión, no sé si de pronto es que nosotros, este problema entre Colombia y esto, breguemos a sacarlo del lado de una seguridad mundial. Pienso yo, no sé. ¿Ustedes qué opinan ahí o qué otra conclusión podemos meterle? Sí, yo también veo, las tres están buenas. Y creo que hay una que también y es que Colombia no ha tenido el liderazgo diplomático para el manejo de esta situación. No, y no he tenido la voluntad tampoco de hacerlo, no ha querido. ¿Sí? Igual está maniatado porque tiene quien le respire en la nuca, como dice el dicho. Uno de los chinos como respiran de duro y los rusos. Ujú. Ajá. Sí, sí. Claro, ¿no? Y sería interesante en el artículo que les pasé en el WhatsApp, que lo lean para, pues, como manera de contexto. No, y ahí falta una arandela, Jonathan, cuando estábamos analizando en lo que ya se metió Irán también. Eso es una cantidad de millones de dólares invertidos. Sí es geopolítica, pero el tema es de platas, es de billetes. Cada quien cuidando sus intereses. Ujú. Entonces, Ah, no, eso es que y nosotros eso, somos muy, eso tienen grupo, eso tiene, es el OPEP. O sea, el OPEP es un sí, grupo de 14 países que son fundadores que son los que emanan el petróleo en el mundo, que son Arabia Saudita, Irán, Irak, Venezuela. Entonces, todos tienen como incidencia en todo ese proceso y como cada uno se trata como de proteger. Eso es una organización internacional que se llama la OPEP, sí, que también está ese país que acaba de mencionar. sí, es verdad. Esa es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sí. También, también tiene la cucharada metida ahí. Y no hemos tocado, ¿y por qué no hemos tocado la gran injerencia que tiene las FARC y el EPL con el régimen joven? Es que precisamente, sí, hermano, y usted tiene mucha razón, Lucho, y ese es el problema, analizo que ese es el problema de este inconveniente, porque es que cuando Chávez asume el gobierno, en las relaciones exteriores las estaba haciendo no con el gobierno colombiano, sino con la guerrilla. Tanto es así que les dio protección, los invitaba a todos los actos públicos del gobierno y les dio estatus político, ¿sí? Ajá. Y a espaldas del gobierno, Chávez se comunicaba con la guerrilla y hacía contactos y daba órdenes y toda esa vaina, le facilita hasta armas, ¿sí? Porque por ahí la guerrilla saca la coca. Sí, señor, de acuerdo.
Y eso está documentado, eso no son inventos. No, eso es, Sí, No, es que el tema del conflicto venezolano es muy amplio en muchos sectores y hay muchos actores ahí, no solamente los internacionales, sino los locales, los de la región, con el tema de las guerrillas, el tema del narcotráfico, el tema del cartel de los soles. sí. Eso tiene tantas arandelas, como dice Luis del Río, que para armar un documento necesitaríamos la Biblia, ¿cierto? Ahí vamos, sí, pero ahí los animo a que la partecita que le corresponde a cada uno, pues hacer todo eso. Eso no es tabú, pues no debe ser tabú aquí entre nosotros. Metamos ese pedazo. Y entonces, volviendo a lo del amigo Jesús, que le vamos a A proponer que haga. me ayude bastante, sí. yo creo que las conclusiones, y ahí le concluimos al final, hicimos el resumen. No sé qué nos haga falta. Pues que yo vaya pensando las conclusiones, que debe leer mucho, como en todos nosotros, y que esté atento, porque para concluir hay que tener todo el General, trabajo. este conflicto. El eh, cuarto punto, escribir los principales hitos, acontecimientos ocurridos a lo largo a lo largo del conflicto internacional e incluir una línea de tiempo. El otro punto es describir las principales implicaciones del conflicto en el escenario internacional. El que- otro punto es, a partir de lo aprendido en el curso, describan las posibles salidas al conflicto y al final las conclusiones. sí, porque todo, él se va a hacer como todos nosotros, esas posibles salidas al conflicto también. Claro, vamos a esperar que él nutra esa. ¿Cuál? Sí, lo que vamos a hacer es que todos, La última, la última. a partir de lo aprendido, describa A salidas. partir del aprendido en el curso, describa las posibles salidas del conflicto. Sí, eso sí. Eso. Esa es uno. Listo. Y que a manera de percepción de algún aporte de cualquiera de los puntos de acá. Me parece, sí. Listo. Yo creo que llevamos 1 hora 52 segundos. Muy productiva la reunión, entre los estándares de la reunión. Vale, Sí, sí. entonces voy a descargar el audio, la videollamada, la voy a montar al foro para que los tutores vean que hay una interacción del proceso. Ujú. Y mañana, ¿a qué hora nos reunimos? Porque igual, ¿quiénes también compartimos otros grupos? Teoría, ¿cierto? Teoría, Ustedes nosotros tres tres creo que. con Andrea. Andrea. Tenemos Andrea, que, nosotros, Andrea, Luis y yo, ¿cierto? sí, porque es con el compañero Abelardo. Sí, Abelardo. Y en esa hay que ser también un colaborativo, ¿cierto? Sí, señores, que no he leído. Ya, ese no lo he leído. Bueno, yo ahorita, después de eso, me voy a sentar a leer esa porque tampoco sé de qué se trata, por lo menos para Vale. entrar en contexto. No sé si mañana nos esa reunimos está pero con larga. ¿verdad? Ay, fue pucha. ¿Qué tal si mañana nos reunimos con Abelardo y le sacamos un ratico y posterior a eso nos reunimos en esta de relaciones internacionales con Enrique y con Jesús? Y Andrea, tienes tiempo a las 7 de la noche mañana. Pongámonos Sí, hora. sí. ¿Les parece? Para hacer los, Podríamos. para hacer los dos encuentros, el de teoría y posterior a ese el de las relaciones internacionales. Sí, entonces de 7 a Sí, sí. 8 teoría y con Luis Enrique a las 8. Con Luis Enrique a las 8 y Jesús. Sí, Sí, señor. Ujú, Esperemos que llegue Jesús. Sí, claro. Claro que sí. sí, Listo. listo. Entonces, listo. Luis Enrique, compañero, 8 de la noche mañana. Y Listo. durante el día nos vamos escribiendo. Listo, señor. Listo, estamos pendientes Listo, entonces. listo, Bueno, pues Dios los compañero. bendiga. Amén. Bueno, Muchas gracias. buena Igual, noche. que estés muy Buena bien, que noche. estén muy bien Bueno, todos. Bonita noche para bueno, todos. gracias. Que Bueno. descansen. Igualmente. Bueno, Lo chao. mismo, Chao. gracias. Chao.